Bueno, buenas tardes. Primero que todo les quiero agradecer por la invitación y quiero agradecer especialmente a la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, porque sin la ayuda de ellos habría sido imposible llevar a cabo ese estudio, al igual que todo el equipo que ha participado tanto del CIBERES como del IDIVAPS. Lo que les voy a hablar yo específicamente es de ese estudio donde quisimos ver si podíamos utilizar el PET-TAC con FDG para mirar si había una heterogeneidad en la captación de FDG en pacientes que tenían hipertensión pulmonar. Antes de ir exactamente a lo que ha sido el estudio, quisiera hacer una pequeña introducción para saber hasta este momento qué es lo que sabemos al respecto del papel que puede tener el PET en hipertensión pulmonar. Pues bien, solamente considerar o tener en cuenta que la hipertensión pulmonar actualmente ha pasado de ser una enfermedad que antes considerábamos muy localizada a ser una enfermedad más sistémica, y que de igual forma hemos pasado a considerar también que es una enfermedad donde hay una serie de fenómenos proliferativos de la circulación pulmonar que tiene ciertas similitudes con el cáncer de pulmón y con otros cánceres, y que de cierta forma comparte esos hallmarks que se observan en el cáncer. De esa manera, los estudios que hay recientemente nos sugieren que hay una disfunción endotelial que se presenta en pacientes con hipertensión pulmonar, y que esto lo que va a, o más bien, que eso representa una alteración metabólica en las células endoteliales, y que esta alteración metabólica lo que se propone es que probablemente es una cuestión de reprogramación de las células endoteliales, como ocurre en las células tumorales, a lo que se le ha llamado el efecto Warburg. De esta manera, pensando que hay una alteración en el metabolismo, donde lo que va a hacer la célula para tratar de evitar la apoptosis y para tratar de mantenerse eficiente y viva, es entrar a un mecanismo glucolítico, y pensamos que el PET-FDG podría servirnos como herramienta precisamente para mirar este cambio. Aquí ustedes pueden observar los estudios que hay al respecto con PET-FDG desde el 2005 hasta el 2017. En esos estudios, la gran mayoría en lo que han podido demostrar es que efectivamente sí hay un aumento en la captación de FDG en el ventrículo derecho en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, y que ello está correlacionado con la sobrecarga, con el estrés que se presenta en este ventrículo. En cambio, los resultados que hay en cuanto a la captación en parénquima pulmonar y en vasculatura pulmonar son bastante contradictorios. En algunos estudios, como señalo en la parte inferior, los más recientes desde Hagan hasta el de Sayin en el 2017, pues se ven en algunos que sí, que efectivamente hay mayor captación en parénquima pulmonar cuando se tratan de valorar con PET. Y, por ejemplo, en el de Chao hay heterogeneidad no solamente entre pacientes, sino incluso dentro del mismo paciente en la distribución de FDG en las diferentes regiones de interés que marcaron. Y algo que nos llamaba la atención de los diferentes estudios es que realmente la población incluida en ellos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica era relativamente pequeña. 13 en 9 pacientes, 2 pacientes. De igual forma, en muchos de esos estudios, los pacientes que incluyeron con hipertensión arterial pulmonar eran pacientes de toda la hipertensión arterial pulmonar, es decir, todos los grupo 1, sin hacer una diferenciación específica de qué tipo de hipertensión pulmonar tenían. Vale, pues a partir de ello, el objetivo de ese estudio es el de analizar la diferente captación que hay en unas regiones de interés que hemos marcado a nivel de ventrículo derecho, parénquima pulmonar, arterias pulmonares principales y arterias pulmonares lobares en pacientes con hipertensión pulmonar, y esos pacientes serían pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica versus un grupo de controles sanos. Y la hipótesis que queremos también valorar es que el comportamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con defectos distales sería diferente a la de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con defectos proximales. Para ese estudio lo que hicimos fue reclutar esos pacientes en 4 grupos.
20 con troles sanos, 20 con hipertensión arterial pulmonar idiopática, 15 con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica proximal y 10 pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica distal. La definición de qué era distal y qué era proximal se definió cuando se llevaron los pacientes a un comité multidisciplinar de hipertensión pulmonar, decidiendo pues que eran tributarios a cirugía o no. Lo que usamos fue pues, un PET-TAC. El estudio dinámico se realizó durante 90 minutos y el análisis que hicimos de las imágenes se hizo utilizando un GIMIAS 1.8 y el análisis de lo que era la captación en parénquima pulmonar y en arterias pulmonares, tanto lobares como segmentarias, lo hicimos con un software basado en el lenguaje MATLAB que se diseñó en el mismo hospital, en el Clinic. Y marcamos las regiones de interés, dividiendo cada pulmón en 7 planos. Miramos arterias pulmonares, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y luego lo que tratamos de hacer también fue comparar los hallazgos con lo que eran la clase funcional, la tolerancia al ejercicio y la hemodinámica, al igual que el BNP sérico. Aquí observan ustedes las regiones de interés, tanto en parénquima pulmonar como en arterias pulmonares, y esta es la superposición de la imagen entre lo que es el PET y el TAC. Esas eran las características de nuestros pacientes. Quiero resaltar de este cuadro, sobre todo, que los pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar idiopática y los que tenían tromboembólica crónica proximal tienen un índice cardíaco menor que los demás. Y luego les diré por qué quiero resaltar eso. Y esos fueron los resultados que obtuvimos en estos box plot. Pueden observar que lo que encontramos es que sí había diferencia, pero lo que más nos llamaba la atención es que particularmente había la tendencia en los diferentes, o sea, del lado izquierdo ven lo que es captación en parénquima pulmonar y de aquí del lado derecho lo que es la captación en arterias pulmonares principales. Y sí que veíamos que había mayor captación en el grupo que tenía hipertensión pulmonar tromboembólica crónica distal y acá, que son arterias pulmonares, arterias pulmonares lobares, pues se puede objetivar lo mismo, que había mayor captación en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con defectos distales. Mientras que lo que era la captación en el ventrículo derecho era mayor en los pacientes que tenían defectos proximales y que tenían hipertensión arterial pulmonar idiopática. Esas fueron las correlaciones que se correlacionó bastante bien, la captación del ventrículo derecho con un índice cardíaco disminuido, al igual que con resistencias vasculares pulmonares elevadas. Con eso nosotros lo que concluimos hasta ese momento es que los pacientes con hipertensión pulmonar precapilar muestran un incremento de la captación de FDG, que particularmente nos llama la atención que incluso hay una mayor captación en los pacientes con tromboembólica crónica distal, y pensamos que probablemente esa mayor captación, sobre todo en parénquima pulmonar de los que tienen tromboembólica crónica distal, podría ser explicada por un fenómeno de afectación de pequeño vaso, que se podría explicar por más fenómeno proliferativo y por anastomosis entre la circulación sistémica y la pulmonar. Okay, we have time for a brief question. Bueno, quería preguntarte si es posible o si habéis visto la manera de discriminar cuánto de ese componente de captación de FDG en las arterias distales es relacionado con el remodelado vascular o probablemente sea por un componente inflamatorio también. Sí, en ese momento estamos en una segunda parte del estudio donde estamos haciendo varias cosas. Una de ellas es mirar marcadores de proliferación como VEGF para tratar de correlacionarlo y al mismo tiempo también lo que estamos haciendo es que de los pacientes que tenían tromboembólica crónica, tanto proximal como distal, de todos ellos tenemos angioTAC y tenemos reconstrucción con angioTAC dual. Entonces también veremos, y es la idea, qué tanto aporte también de la circulación sistémica está en esos pacientes, sobre todo para valorar esto, si hay un componente realmente de angiogénesis o si realmente es un fenómeno más de tipo proliferativo, de tipo inflamatorio local.